Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vidal y este es el episodio 413 de nuestro podcast. Es la parte número 3, sección número 3 de la conversación que iniciamos 2 podcasts hacia atrás, cuando empezamos la conversación con respecto a la estructura de la iglesia. Gracias por visitar nuestra página, que es comentariobiblicogratuito.org. Es básicamente la traducción al español de la página del Dr. Bob Utley, que se llama freebiblecommentary.org. Es la traducción al español. El Dr. Bob Utley ha escrito toda la Biblia en comentarios exegéticos, versículo por versículo, a través del Antiguo y Nuevo Testamento, el cual se ha traducido a 49 idiomas. Tienen acceso a lo que es el comentario escrito, por video, por audio, en fin, diferentes materiales que están disponibles completamente gratis y queremos que los usen, de igual que este video en el cual estamos hablando de lo que es la estructura de la iglesia. A manera de recuento de lo que hemos hablado por los últimos 2 podcasts, que queremos que regresen a ellos y los visiten, es precisamente la base de lo que es la iglesia. Y cuando digo la base, estoy hablando de que tengamos cuidado, y esto es lo que tratamos de evitar, es de que cuando tocamos el tema de la estructura de la iglesia o la vida de la iglesia, es que no iniciemos con la iglesia. En otras palabras, lo que ustedes ven en la pantalla es precisamente el orden que creemos que es lo bíblico. Es que iniciemos con la persona de Cristo, que es básicamente su cristología, la teología, la doctrina, quién dice Cristo que Él es, y la obra de Cristo, su misión, que fue el trabajo que hizo, no solamente redentor en sus últimas horas, lo que llamamos la pasión de Cristo, pero sus 33 años sobre la faz de la tierra. La combinación de ambas cosas, el carácter, la obra, la manera en que Él pensaba, sentía, vivía, reaccionaba a la vida y cómo es que su estilo de vida impactó el mundo, esas dos cosas juntas es lo que creemos que es el Evangelio. Eso tiene que ser la base de la iglesia, es lo que produce la esposa de Cristo. Lo que queremos hacer en este episodio es simplemente narrar o tocar el tema de lo que es la membresía de la iglesia. Y a nivel de Biblia, a nivel de la doctrina de la Biblia o la eclesiología, la membresía de una iglesia se ve a través de la membresía de una familia. Inclusive más adelante hablaremos acerca de cómo si la persona no puede gobernar o liderear o servir su hogar, va a ser imposible que lidere o que gobierne la iglesia. Entonces, la vida privada siempre se refleja en la vida pública. Y hemos aprendido a través de los años de que ambas vidas eventualmente interceden. Entonces, lo que queremos es dejar en claro es que en la vida de hogar, por ejemplo, cuando pensamos en una relación matrimonial, pensamos en una relación de padres con hijos, una de las características de hogares que salen adelante, de hogares que son saludables, es precisamente cuando sus miembros gradualmente o radicalmente, cualquiera que sea el caso, empiezan a ceder sus propias preferencias personales, cuando ceden sus derechos por el beneficio o la salud de alguien o de algo más. Es precisamente el concepto de la relación en iglesia, de que la membresía de una iglesia es precisamente lo opuesto a lo que típicamente conectamos con la palabra membresía. En otras palabras, el derecho que tenemos como miembros de la familia de Dios es solamente 2 cosas. Es la cuestión de servicio y es la cuestión de caminar en similitud a Cristo. Entonces, imagínense un movimiento, un tipo de experiencia colectiva de personas, de familias, de individuos, en los cuales nuestra característica, aparte de ser doctrinal, aparte de ser en nuestras creencias y nuestras bases bíblicas, que eso es no negociable, que eso es extremadamente importante, pero que nuestro estandarte fuera una generación de hombres y mujeres que les caracteriza que cedemos nuestras preferencias personales y lo hacemos en nombre de caminar y de crecer en similitud a Cristo. Bueno, para eso nosotros tenemos que ver que el contexto de estas relaciones interpersonales tiene que ser precisamente más grande o más fuerte o inmovible que más allá que las relaciones interpersonales. En otras palabras, es importante que cedamos, es importante que nos llevemos bien, es importante que aprendamos a ver por el bienestar de otros, pero eso tiene que estar basado en algo más grande que nosotros, y esos son los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Y cuando hablo de pactos, estoy hablando desde lo que encontramos en Génesis capítulo 3, donde Dios hace un pacto donde va a proveer a aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente temporalmente o circunstancialmente herirá lo que la Biblia describe que es la pierna o el calcañar, dice la versión de Reina Valera, de la simiente de la mujer. Entonces encontramos pactos donde Dios eventualmente va a redimir al mundo. En Génesis capítulo 15, por ejemplo, encontramos ese pacto donde es la base del resto de la humanidad, donde el pacto es algo tan especial que eventualmente lo que hace Dios es que Dios le dice a Abraham en ese sueño, en ese encuentro que tiene con él, donde le dice que aun si Abraham
Abraham no fuese fiel a ese pacto, Dios lo va a cumplir. Entonces pensemos en la relación de familia, en la relación de iglesia, en la relación con Dios, donde aun cuando somos llamados a cumplir, los pactos de Dios siempre incluyen lo que es la obediencia, el arrepentimiento, lo que es la fe en Dios. Y esos componentes son no negociables. La única diferencia que tenemos hoy en día, porque estamos después del Antiguo Testamento, después del Nuevo Testamento y después de la venida de Cristo por primera vez, es que esa vida de obediencia, esa vida de fe no es la de nosotros, es precisamente la de Cristo. Por eso la conversación siempre inicia con la supremacía de Cristo, porque es la obediencia de Cristo, es la fe de Cristo, son las prácticas de Cristo las que crean esos pactos y lo que hace que nos mantengamos dentro de esa relación de pacto. Bueno, para nosotros, en medio de nuestra membresía de iglesia, la ilustramos y la vivimos a través del bautismo por inmersión. Es una de esas experiencias en las cuales creemos que es un distintivo de la iglesia, el poder ser parte de esta comunidad de creyentes. Entonces, entendemos que aún esta experiencia de bautismo del creyente, bautismo por inmersión, ilustra y representa la experiencia de un pacto. En otras palabras, la persona es sumergida en el agua, donde hace un pacto con Cristo en sus padecimientos, donde la misiología o la misión de Cristo, que parte de su llamamiento o su vocación fue el sufrimiento. Entendemos que como cristianos, al ser embajadores en cadenas, al ser embajadores de Cristo, Pablo dice en Gálatas, porque ahora estoy crucificado y no vivo yo en mí, sino ahora es Cristo, ¿sí?, aquel que fue sepultado. Entendemos que parte de nuestra vocación es precisamente el sufrimiento. Parte de nuestra vocación es entender que vivimos en un mundo el cual está gobernado temporalmente por el príncipe del aire. Y es solamente temporal, pero en este caso lo que hace el evangelio o lo que hace los pactos, lo que hace vivir en comunidad no es la ausencia de sufrimiento, es darle propósito al sufrimiento. Entonces ya sea que nos unimos a él en padecimiento o ya sea que eventualmente nos unamos a él en su resurrección, ambas experiencias, toda experiencia tiene que tener como meta el crecer en similitud a Cristo. Hace 2000 años las iglesias batallaban con esos principios, batallaban con el concepto de membresía, batallaban con lo que le caracterizaba a una persona o lo que lo calificaba para poder ser miembro de una iglesia, eventualmente lo que lo descalificaba para ser miembro de una iglesia. Y el apóstol Pablo, que es uno de los pioneros, una de las voces autoritativas que Dios llama y comisiona para moldear y crear estas doctrinas, escribe a las iglesias en Éfeso. Y en esa experiencia, después de 3 capítulos, porque estamos en el 4, después de 3 capítulos que les invito a que los lean en una sentada, de un jalón, sin ver los capítulos, simplemente leamos. Pablo introduce la membresía, pero no de la iglesia, la membresía no de las familias, habla de la membresía de la Trinidad. Habla de esa unidad perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual es obvio que es parte de nuestra doctrina, lo creemos, lo afirmamos, pero se nos olvida que esos son los estandartes. Esa es la manera en la cual debemos de no solamente conectar o tener esa unidad con Cristo, pero también unos con otros. Entonces Pablo introduce por 3 capítulos todo el fundamento, la doctrina, las bases, lo pone, lo deja como algo sólido e inmovible, y eventualmente en el capítulo 4, 5 y 6 empieza a hablar de la aplicación. Y menciono de esto porque es bien característico de Pablo cómo él escribe la primera parte de sus cartas y luego la segunda parte. Típicamente la primera es doctrina, es lo no negociable, es lo que está hablando con la autoridad de Dios. La segunda parte sigue siendo no negociable, pero es la aplicación de lo que acaba de decir. Entonces, esto lo vio Pablo como una necesidad y el resto de los apóstoles, porque uno de los retos que están viviendo en este tiempo en la historia de la iglesia es precisamente lo que estamos viendo hoy en día, donde la iglesia abrazaba las palabras de Cristo, abrazaba lo que Cristo dijo de sí mismo, abrazaba el sacrificio de Cristo, siempre y cuando la iglesia o las familias o los líderes en este tiempo tuvieran la libertad de interpretarlo conforme ellos lo consideraban apropiado, conveniente o tal vez culturalizarlo. Esta disyuntiva o esta diferencia entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó empezó a causar ese tipo de desavenencias que los apóstoles tienen que escribir y decir en el nombre de Dios. La manera en que vamos a vivir no es solamente en lo que Cristo dijo, pero lo que Cristo implicó.
la explicación o la aplicación de lo que Él dijo. Entonces, estas cartas es básicamente eso. Es básicamente decir, ok, yo sé que ustedes creen en la unidad, yo sé que ustedes abrazan la unidad, pero déjenme explicarles qué significa esa unidad. Entonces, Pablo en el capítulo 4, después de básicamente 10 versículos, entra en el 11 y dice el mismo. Y es obvio que aquí conectamos otros escritos de Pablo, porque el libro de Colosenses, que es un libro que tiene que leerse a la par con Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, dijimos en el podcast anterior que es ahí donde él habla acerca de la supremacía de Cristo y dice que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En ese versículo establece él que él es el primogénito de la resurrección, de que aquellos que se unen con él en sufrimiento se unirán con él eventualmente en la resurrección, de lo cual él es el ser supremo. Él tiene esa autoridad cósmica para, en este caso, tener la habilidad de constituir. Entonces, ese es un versículo perfecto para ilustrar lo que dijimos al principio. Cuando hablamos de la vida de la iglesia, de la salud de la iglesia, de la estructura de la iglesia, sea que estamos plantando una iglesia, sea que estamos revitalizando una iglesia, sea que estamos replantando una iglesia que necesita cesar de existir, volver a empezar, nunca empezamos con los ministerios, con los talentos, con quién califica, quién la va a liderar, cómo la vamos a estructurar. Siempre iniciamos con el que constituyó. Siempre iniciamos con Cristo. Cristo es la base, Cristo es el que la mantiene, Cristo es la meta de lo que hacemos. Por lo tanto, esta experiencia de la constitución, de lo que Él constituyó, tiene que ser la voz autoritativa, la voz que es no negociable de Jesús. Eventualmente Él habla acerca de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. En el próximo podcast, en la próxima sesión, episodio, hablaremos de lo que esto significa. Usaremos referencias de un libro que se llama Shaping the Things to Come, que está escrito por Alan Hirsch. No estoy convencido de que esté escrito en español o traducido al español, pero independientemente de ahí sacaremos una parte de la explicación que esperamos que se unan a la conversación. Estaremos presentando esto en nuestro próximo episodio. Por este momento simplemente les invito a que hagan un tiempo y lean el capítulo 4 del libro de Efesios, agradeciendo de antemano la oportunidad que nos dan de poder entablar conversaciones como estas. Gracias por sus preguntas, porque son las que nos motivan a hablar y a producir estos materiales. Que el Señor les bendiga.